Buenos días a todos y todas. Gracias por venir a esta convocatoria. Como saben, acabamos de celebrar la Mesa Sectorial de Educación, en la que hemos terminado de cerrar el nuevo decreto de interinos. Este decreto de interinos llevamos negociándolo más de un año, me dicen que prácticamente un año y medio, y fruto de esa negociación, de ese proceso, pues gracias a todas las organizaciones sindicales que han participado en la mesa, tenemos hoy en día un nuevo decreto acordado. Tengo que destacar sobre todo que este nuevo decreto supone un gran avance respecto al decreto actual, que es del 2007, nos permite una ordenación de las listas de espera que dará respuesta a las nuevas demandas de la realidad extremeña y, sobre todo, es un decreto que genera estabilidad y mejora la situación de los interinos e interinas de Extremadura. Estamos muy contentos y muy satisfechos con este resultado. Es verdad que este decreto tiene que pasar todo el procedimiento, ahora a nivel jurídico, consejo escolar y demás, pero lo que os vamos a detallar en cuanto a las novedades son los acuerdos que todas las organizaciones y la propia consejería hemos llevado a cabo después de un año y medio de negociación. Destacar que, sobre todo, las novedades en cuanto al articulado, la creación de una nueva lista supletoria en la que estarán integradas todas las personas que lo soliciten y se presenten a las oposiciones y no superen la prueba necesaria para formar parte de las listas ordinarias. Esto quiere decir que, si se agotan las listas ordinarias, pasaremos al llamamiento de esta lista supletoria y, posteriormente, agotada esta, entonces ya procederíamos al llamamiento de las listas extraordinarias. En cuanto a novedades de las listas extraordinarias, a la hora de componer las listas extraordinarias, el decreto contempla que, en lugar de un simple acto de presentación y el baremo como se procedía hasta hace poquito, en este nuevo decreto lo que vamos a hacer es una prueba que será calificada numéricamente y que permitirá comprobar la actitud y los conocimientos de los aspirantes. Y a destacar, sobre todo, en este decreto de interinos, las medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral de los docentes. Se da un gran paso. Actualmente existen 2 zonas, que son Cáceres y Badajoz, y de esta forma se proceden a una clasificación de 8 zonas, 4 por la provincia de Cáceres y 4 por la provincia de Badajoz, para facilitar pues, que los interinos puedan optar a puestos de trabajo en su localidad o cercanos a sus intereses. En cuanto a la protección, a la maternidad, paternidad, adopción, acogimiento y excedencia voluntaria, así como a la protección por enfermedad grave, se da un paso muy importante. Anteriormente, solo por protección de maternidad o paternidad, las vacantes se conservaban y se puntuaban durante ese tiempo de experiencia que se estaba debajo. Y, sin embargo, ahora estos supuestos se han ampliado también a paternidad, adopción, acogimiento y excedencia voluntaria. Incluso también pues aquel interino o interina que pueda estar pasando por un proceso de una enfermedad grave, siempre que se justifique. Se les reservará la plaza hasta que se dé de alta y se le aportará la puntuación de ese tiempo en el que ha estado también de baja. Tengo que destacar que, sobre todo, también es un decreto muy flexible en cuanto a la permanencia en las listas, por no solicitar todos los centros de la zona. Antes se era muy estricto. Cuando no se cumplía con los requisitos de optar a los puestos que pertenecía, automáticamente se le expulsaba de todas las listas a las que pertenecía y, sin embargo, ahora lo que hacemos siempre que una persona posterior a él haya obtenido una plaza o a ella, lo que se hace es no echarlo de la lista ni de otras especialidades, sino pasará a ocupar el último lugar de la lista de espera. Y luego también hay que destacar los supuestos de renuncia o de inclusión de los supuestos de renuncia justificada. Hay unos nuevos supuestos de renuncia, por ejemplo, que no se contemplaban anteriormente, por atender al cuidado de un hijo menor de 6 años, por atender a un familiar de hasta 2.º grado que requiera una atención
continuada, por gestación y tratamiento de fertilidad, que tampoco se contemplaba anteriormente, por enfermedad grave del aspirante debidamente justificada o por estar disfrutando de una ayuda o beca relacionada con la función docente. Y pasamos al baremo de mérito. Se mantienen las puntuaciones global de los tres apartados principales, que son 10 puntos. En cuanto al primer apartado, experiencia docente previa, se mantienen los 4,75. En el segundo apartado, que es el resultado de oposiciones, 3 puntos. Y en el de otros méritos, 2,25 puntos. En la experiencia docente previa, introducimos una novedad, y es que en el nuevo decreto se va a puntuar por experiencia docente previa por día. Anteriormente era por mes y ahora se puede puntuar por día, con el fin de evitar que se perjudique al interino, sobre todo en la actualización de sus méritos. En cuanto al resultado de oposiciones, que les he dicho anteriormente que eran 3 puntos, anteriormente en el decreto que todavía sigue vigente se tenía en cuenta la nota de los 3 últimos procesos selectivos y actualmente en este nuevo decreto se va a utilizar la mejor nota obtenida en cualquier proceso selectivo. Y en cuanto a otros méritos, se actualizan las puntuaciones de las titulaciones en materia de grado, máster, diploma de estudios avanzados, se valoran más los certificados de nivel de un mismo idioma, el B1 con 0,100, el B2 con 0,250, el C1 con 0,300 y el C2 con 0,500. Antes se valoraba cada uno de los certificados con 0,125. También favorecemos de una manera especial al aspirante extremeño, duplicando la puntuación del apartado de conocimiento de la realidad educativa extremeña. Anteriormente era 0,5 puntos y en este nuevo decreto se puntuará hasta 1 punto. En cuanto a la apuesta por la participación en proyectos de investigación, ustedes saben que la Consejería está tratando de hacer un esfuerzo por el impulso en cuanto a la innovación educativa. Anteriormente no estaba contemplado y esta vez nosotros hemos querido introducir en este decreto esa diferenciación y ese reconocimiento a aquellos interinos que trabajen en proyectos de innovación educativa en su centro, que son impulsados por la Consejería de Educación, valorándose este apartado con 0,750 puntos. Y también otra de las novedades en este apartado es la calificación en cuanto a deportistas de alto nivel o alto rendimiento, de acuerdo a la normativa estatal o autonómica, que anteriormente no se tenía en cuenta y actualmente se le dará 0,100 puntos. Bueno, pues estas son las novedades en cuanto al baremo de mérito y en cuanto al articulado de este decreto. Tengo que decirles que ahora se inicia todo el proceso para la aprobación. Eso no quiere decir que la abogacía, los servicios jurídicos nos puntualicen y tengamos que rectificar algo. De momento creemos que todo está acorde a norma y que serán aceptados todos estos avances para los interinos de nuestra región. El decreto entrará en vigor en el curso 2019-2020 y aquellos que participen en estas oposiciones, en las oposiciones de secundaria del 2018, podrán formar parte de las listas supletorias para el curso 2019-2020. Como les digo, es un nuevo decreto que supone un gran avance para los funcionarios interinos de la región, facilita la conciliación, es mucho más flexible, más incluyente, no tan excluyente como la anterior, reconoce la realidad educativa extremeña de una forma notable, reconoce la implicación de los docentes interinos en cuanto a la formación de idioma, proyectos de innovación educativa, y yo diría que es un decreto mucho más humano porque tiene en cuenta otro tipo de aspectos que hasta el momento, como las enfermedades graves, no se tenía en cuenta. Y bueno, por mi parte nada más. Yo voy a pasar la palabra a las distintas organizaciones sindicales que me acompañan. A mi izquierda me acompaña el representante de PIDE, José Manuel Chaparro. Le sigue el representante de Comisiones Obreras, Francisco Jiménez, UGT con Eva María González. A mi derecha, Mercedes Barrado de CESI y le sigue en representación de AMPE, Antonio Vera. Si les parece, vamos a empezar con las intervenciones y posteriormente, una vez que terminen las intervenciones, pasaremos a firmar el documento.
Muchas gracias y posteriormente también estaremos a vuestra disposición en cuanto a cualquier tipo de... Gracias. Bueno, desde PIDE queremos hacer una reflexión anterior. Ciertamente hemos estado casi año y medio negociando este decreto interino, pero hay un trabajo previo. O sea, los sindicatos nos hemos unido en una propuesta conjunta sindical, las cuales hemos estado otro año anteriormente intentando llegar a acuerdos, intentar ver qué era lo mejor para todos los interinos de Extremadura, y se plasma en lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es la mejor normativa de interinidades a nivel nacional. Nos encontramos con que no solamente es la de rango superior, un decreto, cuando en otras comunidades pues todavía nos seguimos encontrando con órdenes, instrucciones que no dan ninguna legalidad en muchas ocasiones ni mucha estabilidad a los interinos de dichas comunidades. Se han introducido unas importantes novedades, todo mejora, tanto en el articulado como en los baremos, y no voy a volver a extenderme en lo que ha comentado la consejera, pero hay una cuestión muy importante. Tenemos que tener en cuenta que nuestra comunidad educativa y nuestros centros necesitan profesionales bien preparados y tenemos un problema con la formación profesional. Nos encontramos con que ahora mismo hay más de 50 especialidades que están agotadas porque no encontramos profesores. Este sistema, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir mantener a los mejores y atraer a los mejores, porque vamos a darle una estabilidad laboral hasta que consigan su plaza, que nos va a permitir a nosotros aprovecharnos de su experiencia y que vamos a poder llevar a cabo dentro de nuestros centros pues todo aquello que nos propongamos. Creemos que es muy importante que se haya mejorado en lo que sería la conciliación de la vida familiar, como puede ser lo de la zonificación, como el tener en cuenta lo que sería la enfermedad grave, muchos aspectos que van a suponer una mejora en las condiciones del día a día de los interinos y que van a permitir que se trabaje con mayor alegría dentro de nuestros centros. En cuanto al baremo, pues es un paso muy importante el reconocer que los baremos y los méritos que tenemos cada uno de nosotros no caducan nunca, con lo cual es muy importante que cada uno sepa que aquel esfuerzo que ha realizado para tener una titulación académica, para aprender idiomas o para cualquier otra cuestión que la vamos a utilizar como comunidad educativa dentro de su puesto de trabajo, es muy importante que sepa que eso no cae en saco roto y que todo aquello que afronte se va a tener en cuenta por parte de la Administración a la hora de su puesto de trabajo. Desde nuestra organización estamos muy contentos con el resultado. Creemos que ha sido un trabajo ímprobo de todos, tanto por parte de los sindicatos como por parte de la Administración, y realmente creemos que ahora mismo vamos a tener la mejor normativa de interino a nivel nacional. Muchas gracias. Hola. Desde CESIF manifestamos que estamos también satisfechos con este acuerdo para la publicación de un nuevo decreto que regule las interinidades de los docentes en Extremadura. Después de este tiempo de trabajo, el decreto actual ha servido, era novedoso en su momento y, lógicamente, al paso del tiempo necesitaba una actualización y unas mejoras que hemos sido capaces de consensuar entre las organizaciones sindicales y también de convencer a la Administración y a la Consejería. Ha tenido la visión de decidirse y nos ha hecho caso porque consideramos que con todas estas mejoras va a tener a los mejores interinos en la educación pública extremeña trabajando. Todas esas mejoras que ya se han comentado, que inciden en la conciliación de la vida familiar y laboral con el aumento de las zonas para decidir dónde quiere uno trabajar más cerca de su domicilio, con un baremo que va a tener a los mejores, con las notas de los mejores y con una serie de reconocimientos también a la maternidad y a todos los compañeros que se están formando continuamente para competir, para tener unos baremos repletos de formación, para que tengamos, en definitiva, una educación mejor en nuestra comunidad. Así que satisfechos y este decreto, desde luego, cumplirá las expectativas y esperemos que su puesta en funcionamiento de verdad las cumpla y mejore la gestión de las interinidades en los centros de Extremadura.
Desde Comisiones Obreras queremos agradecer en primer lugar a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, a todos los docentes de este colectivo de interinos y de interinas, las aportaciones, las modificaciones, las propuestas que nos han ido haciendo durante este año y pico de trabajo que hemos tenido desde las organizaciones sindicales. Al fin y al cabo estamos representando a un colectivo muy amplio de personas que nos han hecho llegar a nosotros sus posiciones y nos han hecho llevar un proceso conjunto y en bloque prácticamente de todas las organizaciones, porque estábamos recogiendo, digamos, el pulso de lo que estaba pidiendo este colectivo. En segundo lugar, Comisiones Obreras firma este decreto y lo hace porque hace a Extremadura un poquito más pequeña, acerca mucho más las distintas regiones, las distintas poblaciones, las distintas localidades de Extremadura, las acerca mucho más. Es un decreto que con la propuesta de zonificación permite conciliar y acercar Extremadura, la hace más pequeña. En tercer lugar, para nosotros es un decreto, es una apuesta importante para los interinos, pero sobre todo es un decreto para las interinas. Y queremos destacar fundamentalmente esta cuestión. Las medidas que se contemplan en torno a la maternidad, a la paternidad, al acogimiento, suponen un avance muy importante para este colectivo que esperamos que se contagie también en el resto de nuestra normativa, como así ya lo hemos hecho con cuestiones a otros niveles de la Administración. En cuarto lugar, los méritos, demostrar la capacidad, la mejor nota que se obtiene, el mejor curso que has hecho, tu mejor doctorado, lo tienes que llevar una vez que entras en el sistema para que el colectivo, la calidad de los docentes y de las docentes en nuestro sistema sea la mejor posible. Se ha mejorado la gestión de listas, traía sus problemas, la informatización de la gestión de listas, de la que también somos corresponsables todos los que estamos aquí sentados, ha traído muchas mejoras en la lista. El decreto de interinos, de interinas, es una cuestión dinámica y conforme han ido planteándose necesidades, yo creo que hemos ido dando las respuestas correspondientes. Y firma finalmente porque supone un reconocimiento y un respaldo a la innovación, a la calidad educativa y al compromiso de los trabajadores de la docencia con Extremadura. Por esas razones, Comisiones Obreras firma y además se compromete con el desarrollo de este decreto. Buenos días. Desde AMPE tenemos un doble sentimiento. Por un lado, contentos porque por fin ha visto la luz este decreto interino tan ansiado, después de años de negociación, con unas mejoras importantes, como ha comentado la consejera, como la zonificación, rebaremación, lista supletoria, en fin, no quiero volver a repetir las mismas, en las que AMPE ha sido partícipe de ellas, las ha llevado a la mesa y ha estado en ellas. Por otro lado, también quiero decir que no estamos plenamente satisfechos, puesto que una de las propuestas importantes que desde AMPE hemos llevado en solitario a la mesa, como es valorar más la experiencia docente en los centros educativos de Extremadura, al final no va a ser incluida en este acuerdo. Creemos que se ha perdido una buena oportunidad, una gran oportunidad para blindar, para proteger al interino extremeño, igual que se hace en otras comunidades como Madrid, Castilla y León, Andalucía, pero así todo por responsabilidad y por las mejoras importantes que tiene este acuerdo, AMPE lo firmará y estará desarrollándolo. Muchas gracias. Bueno, pues desde FESPE-UGT valoramos positivamente este nuevo decreto, ya que hemos conseguido unas grandes mejoras para la conciliación de la vida de los interinos con la correspondiente zonificación. También estamos muy contentos con la protección a la maternidad, al acogimiento, que hace que se puntúe el tiempo de esa maternidad en el baremo, y estamos muy contentos con la zonificación también. Valoramos positivamente porque se va a mejorar la calidad de la vida de los docentes interinos y así también el trabajo, se va a valorar el trabajo que se realiza en los centros con los proyectos de innovación en Extremadura. Por tanto, lo valoramos positivamente y estamos muy contentos. Agradecimiento a todas las organizaciones sindicales por este trabajo y a continuación estamos a vuestra disposición si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, muchísimas gracias.